En la historia, los villanos son los que escriben las páginas más oscuras. Los que, cegados por la ambición o la ideología, dejan una estela de destrucción a su paso. Pero, ¿qué ocurre cuando los villanos son naciones enteras? ¿Y si te dijera que los mayores villanos de la historia no son individuos, sino decisiones políticas que cambiaron el curso de la humanidad para siempre? Hoy, en Villanías, nos adentramos en uno de los capítulos más oscuros de la historia, los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Dos eventos que marcaron un antes y un después, no solo en la Segunda Guerra Mundial, sino en toda la existencia humana. ¿Quiénes fueron los verdaderos villanos detrás de estas detonaciones? ¿Qué motivaciones los impulsaron a tomar una decisión tan catastrófica? Y lo más importante, ¿qué legado dejaron estas acciones en la humanidad? Prepárate para descubrir una historia llena de sombras, donde la línea entre el bien y el mal se difumina, y donde las consecuencias de una sola decisión reverberan hasta nuestros días. Agosto de 1945. Dos ciudades, dos explosiones que cambiaron el mundo para siempre. Hiroshima y Nagasaki, nombres que resuenan en la historia como sinónimo de destrucción y horror. Pero más allá de las imágenes de ciudades arrasadas y vidas truncadas, existe una historia que trasciende los hechos y se adentra en el corazón de la humanidad. Hoy, en Villanías, nos proponemos ir más allá de los titulares y las cifras. Queremos adentrarnos en las historias de las personas que vivieron esta tragedia, en las secuelas que perduran hasta nuestros días y en las preguntas que aún nos hacemos sobre el verdadero significado de estos eventos. Contexto histórico. Imagina un mundo sumido en la Segunda Guerra Mundial, un conflicto global que había devastado naciones enteras. Japón, una potencia insular, se aferraba a sus islas, resistiendo con uñas y dientes a las fuerzas aliadas. La guerra había llegado a un punto de inflexión, y la victoria parecía cercana, pero a un costo humano inimaginable. En este escenario, una nueva arma se asomaba en el horizonte, la bomba atómica. El Proyecto Manhattan. Lejos de los campos de batalla, en laboratorios secretos, científicos de todo el mundo trabajaban en un proyecto de proporciones colosales, la creación de la bomba atómica. El Proyecto Manhattan, como se le conoció, era una carrera contra el tiempo para desarrollar un arma capaz de inclinar la balanza a favor de los aliados y acortar la guerra. Empero, pocos podían imaginar las devastadoras consecuencias que esta arma traería consigo. El objetivo militar. Para los líderes aliados, el uso de la bomba atómica se justificaba como la única manera de obligar a Japón a rendirse incondicionalmente y así poner fin a la guerra en el Pacífico. Se calculaba que una demostración de fuerza de tal magnitud obligaría al emperador Hirohito a aceptar los términos de la rendición, evitando una invasión a gran escala de las islas japonesas que habría cobrado innumerables vidas. La decisión final. La decisión de lanzar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki fue una de las más controvertidas de la historia. Pesaron múltiples factores, desde las consideraciones militares hasta las políticas y las presiones internas. En última instancia, fue el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, quien dio la orden de utilizar este nuevo y terrible arma. El día de la tragedia. El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, una bomba atómica fue lanzada sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. 3 días después, el 9 de agosto, otra bomba cayó sobre Nagasaki. En ambos casos, las ciudades fueron arrasadas en cuestión de segundos, y cientos de miles de personas perdieron la vida o sufrieron heridas graves. Las explosiones liberaron una energía inimaginable, creando hongos atómicos que se elevaron miles de metros en el cielo. Un legado de sombra. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad. La era atómica había comenzado, y con ella, la amenaza de una destrucción global. Las imágenes de las ciudades devastadas y los testimonios de los sobrevivientes conmovieron al mundo y dieron lugar a un intenso debate sobre la ética del uso de armas nucleares. El legado de Hiroshima y Nagasaki sigue siendo una sombra que se cierne sobre la humanidad, recordándonos constantemente los peligros de la guerra y la importancia de la paz.
infierno en la Tierra. Las explosiones atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki desencadenaron un infierno en la Tierra. Las ciudades fueron arrasadas en cuestión de segundos, edificios se pulverizaron, incendios devoraron todo su paso y una nube atómica se elevó hacia el cielo, esparciendo una lluvia mortal de radiación. Cientos de miles de personas perdieron la vida de manera instantánea o en las semanas posteriores, debido a las quemaduras, las lesiones por la onda expansiva y la exposición a la radiación. La sombra de la radiación. La radiación liberada por las bombas atómicas dejó una huella imborrable en los sobrevivientes. Muchos desarrollaron enfermedades relacionadas con la radiación, como el cáncer, que cobraron miles de vidas en los años siguientes. Además, se descubrió que la radiación podía causar mutaciones genéticas, lo que llevó a un aumento en los casos de malformaciones congénitas y enfermedades hereditarias en las generaciones posteriores. Voces de la tragedia. Los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, conocidos como Hibakusha, han compartido sus desgarradoras historias con el mundo. Sus testimonios nos permiten vislumbrar el horror de aquellos días y la lucha constante por reconstruir sus vidas. Muchos Hibakusha han dedicado sus vidas a dar a conocer los horrores de la guerra nuclear y a abogar por un mundo libre de armas atómicas. Cicatrices invisibles. Los bombardeos atómicos no solo dejaron cicatrices físicas, sino también psicológicas. Los sobrevivientes sufrieron traumas profundos, como el miedo, la ansiedad y la culpa. Las comunidades afectadas por las explosiones se vieron sumidas en un estado de shock y desolación, y tardaron muchos años en recuperarse. Las secuelas psicológicas de los bombardeos se transmitieron de generación en generación, dejando una profunda marca en la identidad de estas poblaciones. Reconstruir sobre las ruinas. A pesar de la devastación, los japoneses demostraron una increíble capacidad de resiliencia. Las ciudades de Hiroshima y Nagasaki fueron reconstruidas desde cero, convirtiéndose en símbolos de esperanza y renacimiento. Sin embargo, la memoria de la tragedia nunca fue olvidada. Monumentos y museos conmemoran a las víctimas y sirven como recordatorio de los horrores de la guerra nuclear. Un legado que perdura. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki nos dejaron un legado complejo y ambivalente. Por un lado, pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial y aceleraron el desarrollo de la energía nuclear. Por otro lado, desencadenaron una carrera armamentista que amenazó a la humanidad durante décadas y sigue siendo una preocupación en la actualidad. El recuerdo de estas tragedias nos obliga a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones y a trabajar por un futuro más pacífico. Los héroes involuntarios. Detrás de cada misión, había hombres y mujeres que cumplían órdenes. Los pilotos que lanzaron las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki eran aviadores altamente entrenados, muchos de ellos jóvenes y patriotas. Sin embargo, pocos podían imaginar el impacto devastador que sus acciones tendrían en la humanidad. Estos hombres, a menudo llamados héroes por su país, vivieron con la carga de haber participado en uno de los eventos más trágicos de la historia. Máquinas de muerte. Los aviones utilizados para lanzar las bombas atómicas eran verdaderas máquinas de guerra. El B-29 Super Fortress, un bombardero estratégico de largo alcance, fue modificado para transportar las armas nucleares. Estos aviones, bautizados con nombres como Enola Gay y Boxcar, eran el pináculo de la tecnología aeronáutica de la época. Cada detalle estaba meticulosamente planificado para garantizar la precisión del lanzamiento y la seguridad de la tripulación. Los pilotos, entrenados para una misión terrible. Estos hombres, en su mayoría jóvenes y patriotas, fueron entrenados exhaustivamente para llevar a cabo una misión que pocos podían imaginar. Se les presentó como héroes, cumpliendo con su deber para poner fin a una guerra brutal. Sin embargo, la realidad de lo que hicieron los perseguía. Declaraciones posteriores, un abanico de emociones. Las declaraciones de los pilotos después de los bombardeos han sido variadas y, en muchos casos, contradictorias. Algunos,
como Paul Tibbets, el piloto del Enola Gay, siempre defendieron sus acciones, argumentando que salvaron más vidas al aportar la guerra. Otros, como Claude Early, el piloto del Boxcar que lanzó la bomba sobre Nagasaki, experimentaron un profundo remordimiento y pasaron el resto de sus vidas luchando por la paz. El debate continúa. El legado de los pilotos que lanzaron las bombas atómicas sigue siendo objeto de debate. ¿Eran simplemente soldados siguiendo órdenes, o eran responsables de sus acciones? ¿Cómo podemos juzgar sus decisiones a la luz de los horrores que causaron? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles y seguirán siendo objeto de reflexión durante mucho tiempo. Algunos datos históricos relevantes. Paul Tibbets siempre defendió sus acciones, argumentando que salvó vidas al acortar la guerra. Sin embargo, en sus últimos años admitió que la decisión de lanzar la bomba fue una de las más difíciles de su vida. Claude Early sufrió un colapso nervioso después de lanzar la bomba sobre Nagasaki y pasó el resto de su vida luchando por la paz y la abolición de las armas nucleares. Charles Sweeney, el piloto del Boxcar que lanzó la segunda bomba atómica, también experimentó sentimientos de culpa y remordimiento. Sin embargo, a diferencia de Early, no se convirtió en un activista pacifista. Un legado controvertido. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki siguen siendo un tema de intenso debate. Si bien pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial, también marcaron el inicio de la era nuclear y plantearon interrogantes éticas sobre el uso de armas de destrucción masiva. El legado de estos eventos es complejo y controvertido, y sus consecuencias se siguen sintiendo hasta el día de hoy. Más allá de las bombas. En Villanías hemos explorado uno de los capítulos más oscuros de la historia, un evento que ha dejado una profunda huella en la humanidad. Pero esta es solo una de las muchas historias que merecen ser contadas. Te invitamos a seguir explorando con nosotros los entresijos del poder, las motivaciones de los villanos y las consecuencias de sus acciones. Suscríbete a nuestro canal y descubre nuevas historias que te harán reflexionar.